soy Alfredo Marentes, soy el analista de mercados para Valetax y el día de hoy les tengo un invitado que no solo es un excelente trader, sino también es un gran amigo mío, una persona que admiro mucho, es de los traders en cuanto a la parte técnica y toda la parte de cómo maneja su operativa que más me gusta y aprendo muchísimo de él cada que podemos hablar, el señor Alberto Gobantes. Y el día de hoy revisaremos y trataremos de ir por encimita de lo que sería la lectura de mercado. Aprender a leer el mercado, cómo leerlo como un profesional. El propósito al final de este webinar es que tanto yo como Alberto les demos un poco de las herramientas que utilizamos en nuestro día a día, herramientas que utilizamos para analizar, tanto como para tomar directamente entradas y gestión del trade en sí mismo, así como darles una estructura ideal para seguir al momento de que ustedes marquen o estipulen un plan de trading. La agenda del webinar. Vamos a iniciar con el por qué es vital aprender a leer el mercado. Después pasaremos a estructura del mercado, base del análisis profesional. Nos pasamos al comportamiento institucional con la oferta, demanda y liquidez. Pasamos con otras herramientas como lo es el papel del perfil de volumen o el volume profile, la acción del precio y los desequilibrios. Después cederé todo el espacio restante. La idea es yo nada más ocupar unos 15 a 20 minutos para explicar rápidamente, ir por encima de los conceptos. Y la idea es que Alberto les dé ejemplos reales y casos específicos de cómo incorporar toda esta teoría en su trading. Y finalizaremos con una sesión de preguntas y respuestas. Ok, como nuestro primer punto, ¿por qué leer el mercado lo es todo? Aquí pongo como una pequeña nota que es los indicadores siguen al precio, pero el precio sigue la intención. La mayoría de los traders retail dependen de señales atrasadas. Los profesionales observan qué hacen los institucionales, no solo los indicadores. Leer el mercado equivale a entender el contexto, no solo patrones. Esto es muy importante, es básicamente el entender qué hay detrás de los movimientos que hagamos, no simplemente idear una estrategia en base a una señal de un indicador o de un rebote en una zona. Hay que establecer un contexto del mercado, una tesis de mercado, que es el establecer yo encontré que esto sucede en varias ocasiones en el mercado y que hay una ventaja detrás y aprovecharte de esa ventaja y establecer un plan en base a eso. Pero primero hay que entender esa ventaja, entender ese patrón, entender ese comportamiento antes de directamente querer solo establecer un plan para tomar operaciones. Fundamentos de estructura de mercado. La estructura es el esqueleto del mercado. Aquí pongo como ejemplos, básicamente no es necesario utilizarlos todos, pero son distintos comportamientos o distintos niveles que ustedes pueden utilizar para establecer un plan de análisis. El primero de ellos es el famoso BOS y el CHOCH. Básicamente, quiebre de estructura y un cambio de carácter. Lo que nos marca el quiebre de estructura es una continuación sobre una tendencia y lo que nos cambia un cambio de carácter es el fin de una posible tendencia y un cambio a un pasar de una tendencia alcista a una tendencia bajista o de una tendencia bajista a una tendencia alcista. ¿Qué más podemos utilizar como fundamentos de estructura de mercado? Podemos utilizar los famosos swing highs y lows, ¿no? Los máximos y mínimos recientes, tanto crecientes como los que se encuentran en rangos. También, obviamente, podemos utilizar lo que es directamente lo que nos dice la estructura del mercado, que va desde la tendencia, la manipulación y la posible intención que quiera tener el precio y comprender últimamente que el precio va a reaccionar a niveles, no a horas. Evidentemente, dependiendo del activo, vamos a ver mayor volatilidad y por lo tanto mayor liquidez concentrada en ciertas etapas o en ciertas sesiones. Si estamos operando índices americanos, vamos a ver la mayoría de la liquidez y la mayoría de los movimientos principales durante la sesión americana. Si estamos operando Forex, vamos a ver que unos días va a reaccionar mejor en Asia, otros en Londres, otros en la apertura americana. Pero al final es entender que el precio reacciona en base a los niveles, no directamente a las horas. Los niveles marcan realmente todo el movimiento en el gráfico. Oferta, demanda y liquidez. Como decíamos, los indicadores siguen al precio, pero el precio sigue la intención.
¿Qué son las zonas de oferta y demanda? Son estas regiones que podemos identificar como esos momentos justo antes, que los tenemos como esto de acá, justo antes de que se genere un movimiento agresivo hacia algún lado. Cuando se genera un movimiento hacia la baja agresivo, lo llamamos una zona de oferta. Cuando se genera un movimiento hacia el alza, igual agresivo, lo llamamos una zona de demanda. Son muy similares a los soportes y las resistencias, pero tienen mucha más información, ya que ya no solo estamos hablando de una línea fija, una línea, vaya, sin volumen, solo una línea horizontal que te marque hasta dónde va a llegar o hasta dónde va a subir el precio. Aquí ya pasamos a entender que es el último punto antes de que se generara una caída o un movimiento agresivo, marcando que en ese nivel se generaron la mayoría de las órdenes que terminaron generando esa caída. Y a partir de eso, si el precio regresa a ese nivel, la teoría nos dice que es factible esperar un movimiento similar a lo que habíamos visto previamente. A mí me gusta llamar que las zonas de oferta y demanda son como soportes y resistencias evolucionadas. Son un poquito, te dan un poco más de información, no es solo es una línea como hablábamos horizontal y realmente tienen un poco más de teoría detrás y de, vaya, identificar el comportamiento del mercado en sí. Luego, ¿cómo crean trampas de liquidez los institucionales? Es el famoso induction, que es el básicamente cuando le llaman de tu stop loss es mi liquidez o cuando te sacan stop loss y después termina dando el movimiento que tú esperabas. Esas son con las trampas que suceden en el día a día en el mercado. Y directamente los tipos de liquidez que se dividen en dos, en las liquidez internas, que los solemos ver como los fair value gaps, que no se preocupen, de igual manera, ya al momento de ver los escenarios prácticos, vamos a ir diseccionando cada uno de estos términos y toda esta parte. Ahorita me estoy yendo un poco por encima, pero vamos a diseccionarlo, no se preocupen si está yendo muy rápido. Pero hablábamos que la liquidez interna los vemos como los fair value gaps, que son estos imbalances generados cuando utilizamos tres velas. Y tenemos la liquidez externa, que es el alto o el bajo en cierto periodo, el swing high y el swing low, un poco lo que hablábamos en el punto anterior. Luego pasamos a volumen y acción del precio. Aquí hay distintas herramientas que podemos utilizar. Yo soy muy fan y últimamente, por lo que he hablado con Alberto, parece que también le está gustando utilizarlo y él ya utiliza una forma de perfil de volumen que es el order flow. Pero también tenemos el perfil de volumen anclado por sesión, por rango fijo. Hay múltiples maneras de utilizarlo, pero es una forma de visualizar el volumen en vez de barritas abajo del precio, en vez de barritas que te marcan el volumen de cada vela lo vemos en volumen en base al gráfico, identificando qué niveles y qué precios tienen mayor volumen que otros, y eso termina actuando y generando bastantes movimientos en el mercado. Niveles de poco volumen, zonas de poco volumen en el gráfico, usualmente van a intentar ser rellenadas por parte del activo, y zonas de alto volumen van a actuar como soportes, resistencias, zonas de oferta y demanda. Tenemos los desequilibrios, que van desde los fair value gaps, los famosos order blocks, que para mí es muy similar a las zonas de oferta y demanda de los order blocks, y las ineficiencias. El contexto de la vela es más importante que el patrón. Y últimamente las entradas se hacen por reacción, no por adivinanza. Esto es muy importante. Al final, yo le comentaba a, a varias personas, a varios traders en una plática que teníamos que creo que el propósito principal del trader no es atinarle al movimiento general. Creo que eso puede ser bastante más complicado. Creo que lo único que hay que buscar y con lo que puedes hacer dinero es buscando la reacción. Si tú buscas una reacción de manera consistente, que el precio reaccione en tal nivel y constantemente estás buscando la reacción, es mucho más fácil, por así decir, adivinar o saber en dónde va a haber una reacción en el precio que dónde va a haber. Sí, va a quedar grabado, Luis, no te preocupes. Me encargaré de pasarle también la liga a Alberto para que la pueda compartir a todos, pero sí va a quedar grabado todo. Pero regresando un poquito, creo que últimamente el propósito del trader es buscar la reacción, no buscar que se cumpla todo el panorama general. Luego a mí me preguntan, oye, ¿qué esperas de Tesla de aquí a 6 meses? No, pues no sé, o sea, probablemente que suba, pero es muy difícil diseccionar cada movimiento que va a hacer en un periodo de 6 meses. Muy poco probable le voy a poder atinar a cada movimiento que va a hacer en una región tan grande de tiempo. Pero sí sé que voy a poder adivinarle en qué niveles es muy probable que veamos una reacción.
Y últimamente creo que esa es la ventaja que ustedes tienen que buscar, buscar que el precio haga la reacción en esos niveles y ser acertado en cuanto a la reacción. Y ya pasando con lo que sería el framework, y ya casi dándole la palabra a mi gran amigo Alberto. ¿Cómo debería de ser ustedes su día a día, su proceso, su framework, perdón, para realmente tener un comportamiento profesional, tener una operativa profesional y realmente intentar dar ese siguiente nivel ustedes como traders y operadores bursátiles? Para mí va hilado en estos 5 puntos. El primero es identificar y marcar una estructura, usualmente en una temporalidad más alta de lo que van a utilizar como punto para disparar. Deben de identificar qué estructura tiene el precio. En temporalidades más macro, más grandes, hacia dónde es muy probable que se mueva. Va a respetar la tendencia que tiene, tal vez dejó un imbalance atrás o más abajo y quiera reaccionar a ella o buscar y que el precio actúe como imán. Últimamente identificar qué estamos viendo en el bigger picture, en el panorama general. Aquí también yo diría que incluir un poco los fundamentales, saber fundamentalmente en qué nos encontramos, si estamos en un momento positivo en los mercados, pesimista, estamos con una estanflación, con una inflación alta, qué se espera de los recortes de tasas de interés, y así establecen una estructura macro y un panorama macro del activo. Después, ya en temporalidades menores, pueden identificar zonas. Pueden ser zonas de oferta y demanda, pueden ser fair value gaps, pueden ser liquideces externas, internas, lo que quieran. Luego pasan a dónde está un poco lo que hablábamos, dónde está la liquidez y qué posiciones o qué traders, que si ya sean compradores o vendedores, podríamos establecer que están atrapados en el precio, que es un poco lo de las trampas que hablábamos, las inducciones, entre otras cosas. Pasamos después a una confirmación. Ya identificamos, ya marcamos la estructura macro, ya marcamos la estructura micro, ya tenemos los puntos de interés de dónde queremos entrar y dónde van a ser nuestros objetivos. Ahora, ¿cómo vamos a entrar en base a una confirmación? No hay que solo poner una orden pendiente y esperar que se active y de ahí reaccione, a menos que esté estipulado por su plan. Está perfecto si es así. Pero en la mayoría de las ocasiones es ideal que una vez ya esté ahí, busquemos algún tipo de confirmación, ya sea una confirmación basada en volumen, en un indicador como el RSI, en una reacción específica del precio, utilizar order flow, con que tal vez Alberto les pueda comentar un poquito de una absorción en el order flow, que veamos algún patrón. En fin, puede ser lo que quieran. Pueden ser 3 indicadores si quieren, 2 indicadores, un indicador. Realmente no importa, siempre y cuando sí sea válido, estadísticamente hablando, les dé una confirmación consistente que les termine perfeccionando un poco su plan. Y últimamente, ejecutar. Ejecutar con precisión, ejecutar cuando tu plan te dice que tienes que abrir o cerrar una posición y mantener tu gestión. Luego, un error que yo veo mucho es que ya ejecutaron perfecto la operación, pero en la gestión del trade empiezan a haber fallas, quieren cerrar antes de tiempo. De pasar del objetivo 3-1, dicen, no, esto sí va a subir hasta el 10-1, déjame muevo el take profit. Y ahí vi que puso Luis, que le estoy hablando directamente a él. Pasa, porque si no tenemos estipulado reglas de la gestión, porque podemos tomar trades increíbles, pero si no sabemos cerrar a tiempo, si no ponemos un break-even a tiempo, si cerramos por miedo, si cerramos porque ya estamos viendo mucho dinero, entre otras cosas, pues últimamente es un balazo al pie, ¿no? No nos va a terminar sirviendo. Entonces es muy importante también establecer un mismo framework, esto mismo que tenemos acá, ahora para tu gestión del trade. Es así de sencillo, establecer un framework no solo para tu operativa, tu análisis y tu ejecución, sino también para tu gestión de tu propio trade. Y últimamente, antes de darle la palabra a Alberto, voy a darles unos errores comunes que yo en mi día a día veo, que yo he aplicado, que yo he estado en este lugar, e incluso a veces, en ocasiones, vuelvo a cometer alguno de estos errores. Número uno, este es muy común al iniciar, usar demasiados indicadores, el sobreanálisis, sobreanalizar, termina siendo confundirte, o sea, en vez de tener información adicional, lo único que hace es que te confundas más y más y más y más y genera una parálisis por sobreanálisis. Luego, en número dos, entrar al primer toque de una zona sin confirmación, un poco lo que hablábamos, el no utilizar ninguna especie de confirmación para validar la idea y la tesis que tienes en la cabeza de qué puede suceder. Ignorar el contexto de mercado.
Ignorar en qué sesión te encuentras, si hay noticias macroeconómicas como tasas de interés. Hoy tuvimos, casi no movió nada, la verdad, pero hoy tuvimos PMI manufacturero 30 minutos después de la apertura, por ejemplo. Ignorar la volatilidad y no ajustar tu stop loss o take profit en base a la volatilidad. Esto es otro error como constante que yo veo en muchas personas. Y número cuatro, reaccionar a ruido de un minuto o de temporalidades pequeñas. En vez de tener un contexto y un análisis un poco más macro, utilizar todas las reacciones y todos los movimientos de un minuto como base para entrar y cerrar y abrir y comprar y vender. Mismo caso, parecido a lo de usar demasiados indicadores, solo te va a confundir. Hay que tener una estructura un poquito más limpia, más en orden y quitar el ruido y enfocarte en un plan específico. Pero sin más, voy a dejar de compartirles pantalla y por favor, amigo Alberto, danos esa masterclass a todos los que estamos aquí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ya escucho. Todo bien, perfecto. Muchas gracias, Alfredo, de verdad, por el espacio. Gracias a Valetax por permitirme, pues, estar aquí compartiéndoles un poco, igual a mi comunidad, por asistir. Les quiero platicar un poquito de cómo es que veo yo los mercados, ya llevando lo que llevó, bueno, ya llevando lo que les dijo Alfredo de introducción un poquito a la práctica y complementándolo ya de manera específica para ver cómo se marca una estructura, qué herramientas cuantitativas, ya sea análisis técnico de price action o herramientas externas que también utilizo, como lo mencionó, a veces el footprint, el order flow y alguno que otro algoritmo que me detecta desbalances. Me gustaría comenzar diciendo que el mercado realmente es un sistema dinámico, vaya, en el cual podemos encontrar entropía, podemos encontrar muchas veces aleatoriedad. Sin embargo, existen ciertas dinámicas que podemos aprovechar. Está la dinámica macroeconómica, como dijo Alfredo, que es básicamente la que sigue la tendencia general del activo, del mercado, de las acciones de cualquier empresa. Si le va mal a una acción en los estados de resultado, pues obviamente esa acción se va a desplomar. Si le va bien, pues se va a ir a las nubes, etcétera. Tasas de interés, inflación, todo esto afecta en el contexto macroeconómico al mercado en general y es el que dicta la tendencia en el largo plazo y en el mediano plazo. Sin embargo, existen ciertas dinámicas intraday en las cuales podemos encontrar pues comportamientos que podemos aprovechar si los medimos de manera correcta. Entre estos comportamientos está justo la dinámica institucional o simplemente la dinámica de oferta y demanda, que es cómo se mueve el mercado, ¿no? Están los traders que se posicionan con swing y están los intraday traders que se posicionan, que son básicamente la liquidez, ¿no? Entonces, voy a comenzar a compartir mi pantalla. Tengo como 5 pantallas, la Screen 4. Me parece que ya se ve el Trading View. Y bueno, para comenzar, quiero empezar a explicar la estructura, ¿ok? El mercado está conformado de impulsos y retrocesos, en el cual constantemente nos vamos a encontrar en dos tendencias. La primera tendencia que destaco, pues, es la tendencia bullish, es la impulso, retrocesos, tienen impulsos y retrocesos nuevamente. Y tenemos una segunda tendencia, que es la tendencia bearish, impulsos a la baja, retrocesos a la alza, impulsos, retrocesos, etcétera. Bullish, ¿por qué se le menciona así? Bueno, Wall Street se caracteriza por tener un toro. Toro en inglés es bull. Y la tendencia alcista le dicen bullish porque el toro ataca hacia arriba. Y bearish, se le conoce bearish porque es el mercado, por así decirlo, del oso, porque el oso ataca hacia abajo. Entonces, son las dos tendencias y también tenemos una tercera fase, que es la ausencia de tendencia, que es la lateralización, acumulación, como muchos le conocen, o el mercado eficiente. Es cuando las transacciones se están llevando a cabo de manera eficiente y realmente no encontramos desbalances. Estas zonas se caracterizan por ser soportes o resistencias muy fuertes o zonas de revalorización del activo, donde pueden venir a buscar control algunos agentes participantes. En este caso, me quiero enfocar meramente en la tendencia alcista y bajista. Ahorita vamos a meter las zonas de control, por así decirlo, pero voy a hacer un ejemplo de la fractalidad. Quiero empezar a hablar de ese tema que tanto se toca en el trading,
¿Qué es la fractalidad? Bueno, es básicamente ver información dentro del mercado en diferentes temporalidades. Por ejemplo, supongamos que esta tendencia azul que acabo de anotar es una tendencia de 15 minutos. La voy a poner de color azul y vamos a anotar una tendencia interna. Esa es la macro tendencia. Vamos a meter la micro tendencia, que es lo que está dentro de esta tendencia general, y la voy a anotar de color negro. Esta va a ser una tendencia de 5 minutos o de 2 minutos. Por ejemplo, vamos a ponerla de 5 minutos. M5. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se vería una microtendencia dentro del marco general? Tenemos impulsos nuevamente, retrocesos, impulsos, retrocesos, y así sucesivamente que van siguiendo la tendencia y la dirección general de 15 minutos, o de 1 hora, o de 4 horas. Esto es fractalidad que podemos ver adentro de los rangos. ¿Ok? ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, creo que es el pilar de entender cualquier estrategia, porque ya saben que hay estrategias para aventar para arriba, que el CRT, que el Malasia, quién sabe qué, que el... Hay muchísimas estrategias y modelos de entrada y todas tienen una constante, que es la toma de liquidez y la fractalidad, saber jugar con estas temporalidades. Cuando uno entra al mundo del trading, lo más complicado es jugar con la fractalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que de mayor temporalidad que estemos analizando, tenemos más confianza en ver lo que está pasando en el rango interno. Y es justo lo que decía Alfredo, hay mucho ruido, entre más te vas metiendo en temporalidades bajas, va a haber más ruido y más cosas que te van a costar trabajo filtrar. Entonces, esa es la magia de esto y entender bien cómo se marca una estructura, un rango, para poder definir bien puntos de interés y posteriormente puntos de entrada, ¿ok? Un método de lectura eficiente que me gusta mucho utilizar es marcar mis rangos principales en 15 minutos. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, para ello, primero definir una sesión operativa. Sería el primer filtro que tendrías para tener una buena operativa, ¿no? No puedes meterte al mercado y operar en el horario que se te pegue la gana, no es lo recomendable. Hay zonas específicas, la volatilidad nos puede ayudar para que el mercado llegue hacia nuestros puntos de interés, etcétera, y donde podemos encontrar estas dinámicas que posteriormente vamos a poder capitalizar. Pero bueno, supongamos que estamos en la sesión de Nueva York. Comienza a las 9:30 en punto. Esta línea gris que acabo de meter en el gráfico es la sesión de Nueva York y ahorita lo vamos a ver con ejemplos reales que tomé en mis cuentas y aquí en TradingView también están auditadas. Bueno, a mí lo que me gusta para empezar a marcar el rango y es el pilar de cualquier narrativa o cualquier lectura que empieces a tener antes de analizar es marcar un rango. Lo que me gusta a mí es marcar los altos y los bajos más significativos de 15 minutos. ¿Por qué? Porque en 15 minutos es una temporalidad donde puedes ver movimientos intraday y puedes ser parte de los participantes que quieren mover el mercado dentro de una sesión, no tanto a largo plazo. Entonces, aquí se pueden ver ciertas dinámicas de volatilidad interesantes que te pueden ayudar a tener buenas entradas. Esto se ve en mayor parte de los casos en los altos y en los bajos de 15 minutos. Posteriormente podemos encontrarnos diversas cosas en diferentes temporalidades. Supongamos que tenemos estructura interna de 5 minutos y eso también se vuelve algo bastante interesante. Voy a recorrer la hora de la apertura, ¿ok? Entonces, aquí ya empecé a tener una narrativa. ¿Cómo comienzo mi análisis en el gráfico? Bueno, primero marco mis rangos, quiero ver mi zona de trabajo, sé que las decisiones que vaya a tomar van a estar dentro de estos fractales, ¿ok? Me espero a la apertura. ¿Por qué? Porque la apertura suele tener mucho volumen, mucha volatilidad y puede venir a manipular demasiados objetivos en los cuales podemos caer en una trampa. Entonces me gusta esperar que el mercado se regularice un poco y me dé más la dirección, utilizando también diferentes herramientas. Ahorita van a ver el perfil de volumen. Pero bueno, básicamente lo que yo hago es priorizar mis extremos y también comienzo a marcar mis internos, los altos y los bajos que tenga de manera interna, porque también puede ser zonas donde puedo buscar una reacción interesante, algún tipo de rebote, absorción, agotamiento y capitalizar alguna distribución, etcétera. Lo que hago básicamente es esperar la apertura, que generalmente ataca
al lado contrario a donde va a distribuir el mercado originalmente y empezar a observar qué hace en estos puntos. Mayormente lo que espero es que me tome un bajo de 15 minutos. Aquí pueda notar en estos extremos una absorción importante con la delta o lo que sea. Supongamos que se están tradeando no sé cuántos contratos, menos en un promedio de 200 contratos, 300 contratos, y de repente específicamente en ese movimiento que fue a romper ese bajo, podemos notar una diferencia de menos 4.000 unidades a favor del bid, ¿no? Que serían muchas ventas aquí. Y posteriormente un cambio en el estado de distribución, que muchos conocemos como precisamente un choch, un market structure shift, lo que sea, que nos genera un desbalance, ¿ok? ¿Cómo se ve esto en el footprint, por así decirlo? Bueno, necesitaríamos que, aquí, perdón, es negativo, menos 4.000 unidades a favor del bid. Y no sé, aquí representa agotamiento con más 2.000 unidades, etcétera, a favor del ask, ahora de las compras. Esto es básicamente cuantificar un modelo de entrada que muchos conocen, que es el modelo 2022 y modelos de entrada y para arriba, ¿no? Cuando notamos este desbalance de volumen, generalmente es donde me monto, incluyendo otras herramientas de lectura y apuntando hacia otros extremos. Esto sería un setup, es de los setups que más me gusta analizar y la base siempre es la misma. Hay una constante en la mayoría de mis entradas que es la absorción, buscar un desbalance, ya sea de manera estadística o cuantitativa, o principalmente de manera visual, cuando veo estos rompimientos estructurales, sería como la mejor forma de montarme en un movimiento, porque por probabilidad el mercado va de imbalance a imbalance, de liquidez a liquidez, de zona de control a zona de control, que es parte del Auction Market Theory, que es AMT, muchos ahorita lo están utilizando. Entonces, eso es como un principio. Y cada vez que nosotros buscamos otras zonas de interés, generalmente va a venir una gran absorción o una manipulación de liquidez antes de que el movimiento se vaya a dar, ¿ok? Entonces, vamos a ver esto de manera más compleja, ya cómo se aplica al mercado real. Voy a eliminar esto y les voy a mostrar una entradita de no hace mucho tiempo, la semana pasada, fue el miércoles. Aquí las tengo, pues justamente, ¿no? Anotadas. Aquí compré y vendí justamente aquí, ¿no? Entonces, vamos a explicarlas realmente cuál fue la lógica que obtuve después de marcar estos impulsos, retrocesos, marcar mis rangos, mis zonas de interés. ¿Cuál fue la lógica que tuve para priorizar estas compras y cómo me adapté pese a que escenarios hubo rebalances muy agresivos muy agresivos y me sacó en una entrada, pero me adapté nuevamente y pude capitalizar nuevamente el movimiento original que tenía planeado? Entonces, voy a hacer un poquito de market replay. No me gusta mucho hacer market replay, pero lo voy a hacer con fines didácticos, ¿ok? Entonces vamos a concentrarnos en este fractal. Ahorita por el momento voy a eliminar este gráfico de acá y voy a eliminar todos los dibujos para comenzar a hacer el análisis desde cero. Lo que pueden ver en pantalla es una campana de distribución de volumen. Es el perfil de volumen de rango fijo. Bueno, no es el de fijo, es de por sesión. El perfil de volumen de rango fijo es este. Pero bueno, tiene una información bastante similar, si no es que es la misma, simplemente estoy tomando horarios específicos para ver la distribución del volumen de 9:30 a 16 de todas las sesiones de Nueva York. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente una campana, una distribución gaussiana, donde están el 70% de los datos, lo tengo configurado, una campana de distribución donde se ven el 70% de los datos de la media. Y podemos notar también las colas, que es la curtosis. A veces son más pesadas, a veces son más pequeñas. Pero básicamente aquí veo dónde es que se ven los puntos de control, ¿no? ¿Qué es un punto de control? Es la zona más tradeada de este rango, en este caso. Como podemos ver aquí, nuestra campanita es más o menos así. Y notamos que la zona más tradeada de este rango, a primera instancia, el primer análisis que veo es este rango, y veo que mi punto de control es este, ¿no? Esta línea roja que acabo de anotar. ¿Por qué? Bueno, vemos que pungen
también como pequeños soportes, resistencias del precio, donde el mercado tuvo cierto nivel de o cierto nivel de eficiencia en transacciones. Realmente no encontramos desbalance. Si lo vemos desde una perspectiva mayor, bueno, se está enrangando básicamente. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Entonces, sabemos que la sesión va a iniciar enrangada. Vamos a anotar el horario operativo a las 9:30 y 12, que es la sesión de la mañana. Es donde nos interesa meter las operaciones en esta ventana temporal. Y voy a comenzar el análisis desde la temporalidad de 4 horas. A mí me gusta mucho, voy a apagar un poquito esto, encontrar la dirección del bias en general desde la temporalidad de 4 horas. Por lo que me gusta ver lo que intento buscar en un movimiento intraday, lo quiero ver en el contexto macro también. Lo que puedo ver a primera instancia es un comportamiento muy común, en este caso de los índices del S&P 500. Observen esta absorción. El mercado viene, pum, viene a sacar estos bajos, bueno, este bajo, y inmediatamente después entra demasiado volumen que nos comienza a dar una distribución alcista, ¿ok? Este comportamiento no es exclusivo de este fractal, también podemos notarlo en diversas ocasiones. Cada vez que el mercado viene a sacar bajos importantes, por ejemplo aquí, se espera que vaya a máximos históricos nuevamente, ¿no? Entonces, no es la única vez que pasa, desde el 2016 está pasando. El mercado viene a sacar bajos y viene a buscar altos históricos. Nuevamente aquí, vamos a verlo desde la temporada de un día. Aquí también, el mercado saca bajos, viene a buscar altos históricos y pasa de manera muy frecuente, demasiado frecuente, ¿ok? Esos son los ejemplos más recientes. Saca bajos, altos históricos, saca bajos, altos históricos, saca bajos, altos históricos. Y supongo que esta no va a ser la excepción. Sacamos bajos nuevamente y como es fractal, también podemos notar este comportamiento en rangos más pequeños, ¿no? Pero bueno, ese fue el primer análisis que tuve para este día. Sacamos bajos en 4 horas. Y dije, ok, es muy probable que venga a buscar ya sea altos internos o de plano, si las condiciones ayudan, buscar nuevamente altos históricos, ¿ok? Pero bueno, esto por así decirlo me dio el bias semanal, entonces prioricé las compras durante esta sesión y vamos a hacer ahora sí el análisis de 15 minutos. ¿Cómo marco mis rangos? ¿Ok? Vamos a retroceder un poco a la apertura para tenerlo bien en claro, a las 9:30 y a las 12. En 4 horas, ¿qué más me gusta buscar? El último rango de perfil de volumen, ¿ok? Ya que estas, al ser zonas de control y por así decirlo de eficiencia, también encontramos zonas de deficiencia en el precio. Todas estas son zonas donde el mercado no tuvo una transacción justa, por lo que se consideran zonas de aceleración, donde podemos encontrar que el mercado pueda rellenarlas de manera agresiva y justo estas zonas son zonas donde podemos llegar a tener otra consolidación y reacción antes de pasar a otra zona de control. Y estas son como las dos fases de que se utilizan principalmente en el Auction Market Theory, en el AMT. No es muy complicado, es más bien identificarlas de manera correcta, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí es que salimos de una distribución eficiente y estamos en camino hacia justo una zona donde no ha sido eficiente el mercado, por lo que podemos anticipar ya un pequeño bias de reacción. Solamente tendríamos que encontrar la mejor forma de capitalizar esa posible hipótesis. Si nos vamos a 15 minutos, que es donde realmente encuentro el análisis, a mí me gusta marcar o encerrar el precio lo mejor que pueda en estos rangos, como les comentaba anteriormente. Aquí tengo mi alto y mi bajo más significativo. Sin embargo, también puedo encontrar un poco de liquidez interna. Recuerden, impulsos, retrocesos, impulsos. El último retroceso que también veo antes de la apertura es este y también es liquidez de 15 minutos. Entonces, también es importante porque es un bajo significativo antes de la apertura. ¿Ok? Entonces, aquí ya tengo mi rango marcado. Me voy a ir a la temporada de 2 minutos para empezar a tomar decisiones. ¿Qué es lo que veo? Bueno, en primer lugar, ¡pum! Veo una explosión de liquidez
que me vino a tomar el primer punto de interés. Quiero que vean cómo fue la reacción. O sea, realmente es un punto significativo. Tuvimos una reacción interesante ahí, en el cual, por la explosión de volatilidad y si marco también el perfil de volumen de rango fijo por acá, noté que el mercado salió de manera agresiva de la zona de consolidación. A mí me gusta tomar trades cuando el mercado, y ahorita van a ver esa constante en la operación que tomé el día de hoy, esta es la del miércoles, pero me gusta tomar trades cuando el mercado ya no se encuentra enrangado. ¿Por qué? Porque significa que ya tomó una decisión. Entonces, este fue el primer impulso que quise intentar hacia otra zona de interés, porque ya estaba, por así decirlo, en desbalance el precio, por lo menos en este rango. Entonces, ¿a dónde apunté? Principalmente a los puntos de acá, que es donde termina o donde empieza el nuevo soporte en el volumen, donde termina la zona de aceleración. Entonces, este era mi objetivo principal. Entonces, era un pequeño scalp, movimiento intraday bastante decente hacia estas zonas, un 7-1. Y bueno, básicamente el mercado al dejarme este desbalance y al salir de la zona de enrangamiento y aproximarse a una zona de aceleración, fue una buena zona para mí para intentar meterme en el largo. Entonces el mercado fue, tomó, tomó la entrada. Como podrán ver, empezó a enrangarse nuevamente en estos puntos, lo cual yo decidí meterme en break-even, porque también era probable una absorción en corto hacia el punto de control nuevamente, ¿no? Para buscar nuevamente liquidez, vaya. Entonces, al ver que había agotamiento después de tomar estos saltos, decidí colocarme en break-even, mitigando el riesgo de la operación. Tuvimos un rato de que se empezó a dar el precio, no había problema. Sin embargo, tuvimos un retroceso demasiado agresivo en el cual, ¡pum!, el mercado viene y nos saca en la primera operación en break-even, no pasa nada, mi bias sigue siendo alcista, entonces, pues fue la primera operación intentada, no hay problema. Pero ojo, también tengo zonas pendientes abajo. Y como tal, aquí no tuve ningún modelo de entrada para capitalizar este movimiento. Entonces, descarto esta operación y nuevamente me pongo en modo observador. ¿Qué significa? Que voy a buscar nuevamente puntos de interés donde me dé lo que estoy buscando para, justamente como dice Alfredo, reaccionar. No quiero adivinar, quiero reaccionar con datos. ¿Ok? ¿Qué pasa? El mercado sigue lateralizándose, no sé para cuándo vaya a haber un nuevo impulso y ¡pum! Venimos nuevamente a la zona de control, reajustamos, renegociamos un precio más justo entre compradores y vendedores. ¿Y qué pasa? Me toma mi segunda zona de interés, la que tenía marcada en 15 minutos. ¿Se acuerdan? Que también era un punto significativo para mí buscar reacciones. Ok, ¿qué pasa? Mi valla sigue siendo completamente alcista. Yo sigo priorizando esta zona de aceleración que tengo acá hasta mi objetivo hacia el último soporte registrado en 4 horas, que es este. Entonces, para este punto sigo teniendo pendiente toda esta zona de desbalance y mi soporte de 4 horas que comienza con este alto de aquí. ¿Ok? Como tal, yo lo que quiero buscar es otra forma de montarme al mercado para que mi análisis o intentar montarme en mi análisis, por así decirlo, ¿no? Me viene a sacar estos equal lows que actúan como un imán para el mercado. Me rechaza bastante bien esta zona. Lo que yo quiero buscar aquí es que me comience a hacer más estructura, por lo que este movimiento aquí me gusta mucho, pero yo busco que me comience a hacer un poquito de estructura y me haga un rompimiento de volumen importante. Entonces, efectivamente, el mercado, ¿por qué no me monté? Me preguntan, ¿por qué no me monté en un corto, apuntando a los bajos más importantes? Bueno, porque mi perspectiva era alcista meramente por el desbalance que tenía arriba. Entonces, esto lo tomo como un market structure shift posible si es que el mercado viene y me lo rompe con intención. O sea, no que me lo rompa lateralizando, no que me lo rompa a medias, no. Yo quiero que me lo rompe con mucho volumen. Eso es lo que a mí me daría la pauta de poder montarme con más confianza en la operación. Entonces, efectivamente, empezó a ser más estructura el precio y ¡pum!
este rompimiento es el que estaba buscando. Efectivamente. Y es una forma de validar mi hipótesis de que el mercado sí va a estar buscando estos objetivos. Cuando el mercado rompe ese punto de esa forma y me genera nuevamente una ineficiencia, se convierte en algo que se llama modelo 2022, pero ya aplicando el conocimiento cuantitativo. Absorción, cambio en el estado de distribución y desbalance hacia nuevas zonas de interés. ¿Ok? Entonces, me posiciono acá, me cubro por abajo de estos swing lows, me cubro por abajo de estos bajos y apunto a mi punto de interés. ¿Ok? El mercado eventualmente ejecuta, ¡pum! Viene a rellenar el desbalance, inclusive viene el pequeño desbalance que teníamos acá, que se alargó. Y como podrán ver, hubo una zona de batalla que realmente casi me viene a sacar no solo a una, sino dos veces casi me saca. ¡Pum! Aquí casi me saca nuevamente, pero vino a absorber meramente estos equal lows. Y fue la última línea de defensa. Si obviamente el mercado me sacaba en stop loss, ya no podía hacer nada al respecto. Simplemente mi hipótesis falló. Entonces, afortunadamente, o en favor a los datos y a la probabilidad, obtuvimos el siguiente resultado. ¡Pum! Y está completamente auditado aquí. Vamos a regresarnos al miércoles. Aquí está. Aquí está. Compramos justo aquí y salimos en el punto de interés donde terminó el profit, ¿no? Aquí vendimos. Entonces, esa es la lógica que adopto en la mayor parte de mis entradas. Les voy a mostrar otro pequeño ejemplo. Voy a eliminar los dibujos y nos vamos a transportar al día de hoy para que vean cómo marqué la fractalidad del día de hoy. Igual, siguiendo con la perspectiva alcista por la toma de liquidez principal que tuvimos aquí, seguimos con la perspectiva alcista, entonces vamos a hacer un poquito de market replay para ver exactamente qué pasó y les voy a presentar otra herramienta que utilizo bastante, que es el algoritmo de anomalías de rendimiento. ¿Ok? Lunes 1 de diciembre. Aquí estamos. Temporalidad de 15 minutos. Aquí utilizo este indicador que me pone las sesiones del volumen, utilizando las sesiones de Nueva York. ¿Qué es lo que veo? ¿Ok? Esto es una campana de distribución en forma de V. ¿Qué significa esto? Que hubo un desbalance nocturno. Se le conoce como overnight, un desbalance nocturno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperamos para el mercado de Nueva York? Generalmente cuando tenemos un desbalance en el overnight, encontramos este comportamiento en Nueva York porque Nueva York es conocido por ser una sesión de distribución, ¿ok? Entonces, aquí tenemos dos opciones. Que Nueva York acepte este desbalance para continuar con una distribución bajista o que lo rechace y vayamos a rebalancearlo. Esos son los dos escenarios que tenemos para esta sesión, por lo cual tenemos que justamente tomar decisiones fuera del rango, porque aquí estamos tradeando de manera justa, esto se le conoce como Value Area High y esto se le conoce como Value Area Low. Por así decirlo, es la zona de enrangamiento y tenemos dos direcciones como siempre, ya sea que Nueva York acepte, perdón, que Nueva York acepte el rechazo de la noche o, perdón, lo acepte o lo rechace yéndolo a rebalancearlo, ¿ok? Pero mientras estamos en un enrangamiento y a mí no me gusta tomar decisiones mientras la campana estemos en la mitad de la distribución. Entonces, vamos a esperar a ver qué hace el precio, igual modo observador. No hay media otra vez. Vamos a marcar nuestro rango operativo. Y aquí es donde comienza a pasar la magia. ¡Pum! El mercado abre.
Vamos a ver qué hace en 2 minutos. Me fui un poquito lejos, ¿ok? En 2 minutos rechaza. ¿Esto cómo lo cuantifico? Bueno, no sé si puedan ver mi pantalla en el Google Colab. ¿Me confirman? ¿Sí se puede ver? Sí, sí, se puede. Sí se Ah, puede. gracias. Bueno, es un algoritmo de anomalías de rendimiento. Básicamente esto mide la volatilidad y detecta desbalances. Cuando el mercado rechaza y tenemos esta zona de aquí, overnight imbalance, no lo completé, perdón. Ese es un overnight imbalance. Cuando el mercado tenemos este rechazo de acá, la volatilidad se fue al piso por 500 puntos. ¿Ya vieron? El log return, menos 573, lo cual fue un movimiento por abajo de dos desviaciones estándar. ¿Qué dice mi algoritmo? Dice rendimiento logarítmico por debajo de dos desviaciones estándar, buscar posible corrección. Efectivamente, pasó una corrección a partir de ahí, o sea, una corrección en corto. Si la anomalía fue en corto, la corrección generalmente va a ser hacia el lado opuesto. Y efectivamente, ¿no? O sea, la corrección se dio de maravilla hacia el lado opuesto. Básicamente la detectó a las 9:30 en punto, cuando ese movimiento iba a comenzar, por este rechazo que teníamos aquí. Pero bueno, teníamos esa confluencia estadística para medir desbalance. ¿Cómo utilicé el footprint, perdón, el volume profile aquí? Bueno, teníamos mis zonas de consolidación marcadas nuevamente y teníamos esta zona de aceleración y desbalance. ¿Ok? En una hora también tenía una ineficiencia que obviamente coincide con la zona de desbalance del market profile, del perfil de volumen. Entonces aquí teníamos varias confluencias. Teníamos anomalía de rendimiento por debajo de dos desviaciones estándar que nos decía, por así decirlo, el bias. Teníamos la toma de liquidez de 4 horas de abajo y todo el bias que teníamos alcista. Y teníamos una ineficiencia pendiente que también actúa como un imán para el precio. Entonces, si nos bajamos nuevamente a 2 minutos en la apertura, ¿cómo fue el proceso para encontrar la entrada que tomé el día de hoy? Bueno, fue el siguiente. El mercado comenzó yendo hacia el BAL, hacia el BAJ, perdón. Hubo un rechazo aquí y todavía no salíamos de la zona de consolidación. De hecho, todavía no tomo decisiones porque seguimos enrangados, básicamente, ¿no? Aquí, en estos extremos se podrían buscar estrategias de reversión a la media, si es que lo quieren hacer así. Pero a mí no me gusta utilizar estrategias en Nueva York. Tal vez en Londres o en Asia es más factible porque son mercados más enrangados. Sin embargo, en nuestra sesión de Nueva York, forzosamente, sí, y mi estrategia está más enfocada a buscar distribuciones. Y las distribuciones se pueden ver justo cuando rompemos la campana. Entonces, por el momento todavía no veo ninguna entrada lógica. No fue hasta acá, ¡pum!, que el mercado nuevamente salimos de la distribución con mucha fuerza. Igual que el ejemplo anterior, la constante. Tomé una operación afuera de la campana. Me dejó una ineficiencia en la cual yo me monté, discúlpenme, aquí, me cubrí por abajo de la vela y apunté hacia este punto de aquí, porque es el 50% del FBG. Entonces fue un pequeño scalp, fue un 3-1, exactamente un 3-1. ¿Y por qué aquí y no hasta acá? Bueno, honestamente, yo sí le veía más subida y ahorita, de hecho, se está dando esa subida. Sin embargo, tengo que tomar en cuenta que soy un scalper. Entonces, sé que esta zona es una zona también probable de una corrección extrema por toda la liquidez que está tomando aquí y lo que representa la reacción en la ineficiencia. Entonces, yo me quiero ir al punto seguro, utilizar solamente esta pequeña zona de aceleración. Como podrán ver, aquí tengo un pequeño soporte y quiero utilizar solamente esta pequeña zona de aceleración de aquí que me pueda dar solamente este rebote o capitalizar solamente ese rebote. Lo que pase después ya no me importa, pero quiero ese movimiento. Entonces voy a buscarlo de la manera más prudente, que es saliendo de mi punto de control. Ahorita ya no es punto de control,
ya estamos justamente afuera del Value Area High, por lo tanto, ya no quiero estar en el enrangamiento, voy a tomar una operación prudente utilizando una zona de aceleración con significancia estadística, con el algoritmo de anomalías. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El mercado, ¡pum!, me da entrada y comienza la distribución, toca take profit, rechaza justo en la zona que dije y digo, yo ahí cerré completamente operaciones, pero quiero que vean el monstruo retroceso que hizo y por qué me salí justo a tiempo. Hay que marcar esta zona de impulsos y retrocesos. Ya estamos en una zona donde justo esperamos una reversión significativa y el mercado efectivamente comienza a dar la reversión aquí de manera lateral. Hay algunos que se pueden montar también aquí en una ineficiencia en corto, etcétera. Pero si no me equivoco, fue a hacer un rebalanceo casi del 90% en el último rango. Digo aquí del 75% tomando en cuenta todo el rango. Pero de este rango a este rango, en un minuto, fue a hacer un rebalanceo al 90%. Continuando con el análisis principal, que es hacia esta zona de acá, ¿no? Entonces, como tal, el Bias estaba bien, pero son escenarios que te vas a encontrar todo el tiempo y vas a tener que tomar decisiones adaptativas, ¿no? Lamentablemente, el trading no puede ser tan sistemático como creemos. Las condiciones de mercado cambian constantemente. De hecho, ya se está acercando al objetivo ahorita en lo que va de la sesión. Había forma de anticipar esta corrección, sí, puesto que por eso cerré aquí y esperaba una reacción importante ahí que ya no me acontece a mí, vaya. O sea, si ustedes quieren probar algo por acá, también es completamente válido, ya que el bias, pues sigue siendo alcista, ¿no? Pero sí, desafortunadamente el trading no puede ser tan sistemático y tan específico. Las estrategias discrecionales menos, porque se presta mucho a la experiencia y al ojo del trader, a la intuición, a ese feeling. Existen otras metodologías que son métodos cuantitativos para... Yo soy un poco híbrido porque utilizo el footprint, el order flow, el volume profile. Utilizo, ya vieron, mucho price action. Utilizo una que otra herramienta que me ayuda bastante a medir desbalances, no solamente de manera visual, sino estadística. Entonces, es un plan híbrido. Hoy les puedo decir abiertamente que el 90% del trading que se hace en instituciones es con algoritmos. Casi ya no hay personas tomando decisiones discrecionales, pero de que las hay, ¿no? Entonces, pues una forma de adaptarnos es justamente ya quitando la especulación lo más que podemos y utilizar los datos a nuestro favor, aunque sea, va a haber grado de complejidad. Yo utilizo ya varias cositas que me ayudan al análisis, pero igual se puede operar con puro price action. Lo he demostrado. Mi primera cuenta de fondeo la pasé con puro price action, utilizando solamente el modelo 2022. Sin embargo, este conocimiento ayuda principalmente a complementar tu análisis y irte profesionalizando más en esta bella profesión. Pues bueno, de mi parte sería todo en estas explicaciones. No sé, Alfredo, qué tengas en mente. No, todo excelente. Algo que me gustó mucho y es un poco también lo que comentábamos antes. Si se dan cuenta, Alberto, ¿qué es lo que busca? Busca la reacción, ¿no? Buscó la reacción en el mercado. El panorama siguió subiendo, o sea, realmente la idea de atinarle a al movimiento general hubiera sido acertada porque llegó hasta lo que el marco que podía subir, pero hay que tener muy en cuenta la reacción, que tiene que ser el propósito principal, porque siempre se puede prestar una reacción en contra que te saque, pero el panorama general se mantenga, ¿no? Entonces, es algo que yo veo muy común, que en vez de concentrarse en conseguir la reacción, quieren adivinarle a un cambio general de tendencia, a un movimiento macro. Mi consejo es busquen consistentemente la reacción y van a ser mucho mejor traders. Y unas preguntas que nos hacen para que les puedas ir contestando, amigo Alberto. Nos pregunta primero Jesús, ¿por qué el Bayas de hoy es alcista? Bueno, mira, principalmente no es que solamente el bias de hoy es alcista, como lo he mencionado varias veces en algunos videos. El mercado tiende a tener estos tres ciclos que es acumulación, manipulación y distribución, y eso es lo que generalmente hacen cualquier vela que tengamos, ya sea de un día, de 4 horas, de 15 minutos. Entonces, por mero rally, por mero rally de un día, todas las velas
que puedes ver en un día tienen esta característica que es la apertura, acumulación, manipulación, cierre. La siguiente también tiene una pequeña manipulación, distribución, cierre. La siguiente también apertura, manipulación, distribución, cierre. Entonces, por ende, también es probable que la vela de hoy siga el mismo comportamiento. Esa es una forma de ver el bias, pero te digo, en general el bias de la sesión es por esta toma de liquidez que ya les comenté que es un comportamiento frecuente, el cual en temporalidades altas viene a absorber bajos y viene a buscar altos históricos nuevamente. Por lo tanto, yo consideraba el día de hoy que la tendencia va a ser alcista por simplemente esa lógica, no tiene más lógica detrás. Y bueno, obviamente utilizando el volume profile, tomé las entradas aquí ya con más confianza saliendo de la distribución, asumiendo que Nueva York iba a rechazar esta overnight imbalance. Pero es nada más eso, no tiene más ciencia detrás. Perfecto. Luego, sí, vamos a subir esta clase a YouTube. Este webinar va a quedar en el YouTube de Valetax. Me encargaré de también compartírselo a Alberto para que lo tenga. Rodolfo nos pone muy bien explicado. Y luego Joseph nos pone cómo está configurado tu volume profile. El volume profile, bueno, el perfil de rango de volumen fijo, voy a quitar este. El perfil de volumen con rango fijo lo tengo configurado de la siguiente forma. Entrada de datos está el volumen del área, el 70% de la distribución, que es el 68 punto y cacho, pero bueno, para fines prácticos lo pongo en 70. Ujú. En el volumen le pongo máximo mínimo, tamaño de la fila 24 y el ticks por fila para que tenga como este aspecto más preciso, vaya, que las meras barritas. No me gustan las barras, me gusta este. Así lo tengo configurado y colores honestos, poquito oscuro para el volumen descendente y menos oscuro para el volumen ascendente. Ahí si quieres, tómale foto. Perfecto. Y creo que nada más, esos son todos los comentarios. Voy a regresar rápidamente a compartirles lo último de la presentación, que son básicamente los puntos clave que vimos el día de hoy. Ok, ya está de este lado. Esto diría que son las conclusiones clave para el día de hoy de este gran webinar que tuvimos con mi amigo e invitado, excelente trader Alberto. Número uno, el precio cuenta una historia. Hay que aprender a escucharlo sin filtros. Como pueden ver, me gustó mucho una palabra que mencionó Alberto, es la narrativa. Entender la narrativa del mercado. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué está planteando? ¿Y qué puede suceder a partir de eso? Es muy importante que previo a tomar cualquier ejecución, previo a directamente estar pensando en disparar, hay que encontrar esta historia, esta narrativa, esta tesis para la sesión de hoy. Luego, los profesionales leen comportamiento, no solo el gráfico. Es eso, es el entender, mismo caso que comentaba Alberto, el entender en qué fase nos podemos estar encontrando, si estamos en una fase de acumulación, en qué puntos o a partir de qué nivel podríamos esperar una distribución y hasta dónde, ¿no? Hasta dónde, hasta qué nivel puede suceder esta distribución que estamos buscando como objetivo y como recorrido para el trade. Y últimamente, clave, no se trata de predecir, se trata de reaccionar con un proceso, buscar la reacción en base a un sistema, un proceso. Como comenta Alberto, hay muchos elementos cuantitativos en casi todas, perdón, discrecionales en casi todas las estrategias que limitan una sistematización o un proceso muy fijo, muy establecido. Pero la idea es que dentro de lo que está en tu cabeza y que todo lo discrecional que está en tu cabeza esté sistematizado. Cada quien va a verlo de manera distinta. Alguien podría, donde tú ves una posible distribución, alguien lo podría ver de otra manera. Donde tú notas en tu perfil de volumen, puedes ver que en la campana ya es una zona de alto volumen y va a actuar como resistencia, mientras que otro lo puede ver como una ineficiencia. En fin, cada quien va a verlo de manera distinta. El objetivo clave es que a partir de lo que tú tengas en la cabeza, sistematices tu propio proceso. Y eso te va a llevar a un orden, a un proceso de cómo tomar el trade, análisis previo, manejo de tu propio trade y evidentemente todo esto se ve reflejado en tus resultados. Sin más, bueno, les quiero compartir justo rápido. Yo, mientras Alberto terminaba, tomé una operación rapidísimo. Justo fue, ya una vez llegó al objetivo Alberto, tomé el corto, una vez cerró.
Creo que sí, sí se ve sí, sí se ve el trade. Tomé este corto, ya estoy break-even porque creo que tal vez quiera seguir subiendo, estoy yendo un poco contra la tendencia. Entonces rápido me puse break-even, estoy buscando que regrese al máximo de la apertura de 15 minutos. Ahí va, puede que me saque break-even, pero bueno, ya lo veo como una operación gratis. Pero pues sin más, les agradezco mucho a todos por formar parte del webinar. Creo que todos aprendimos muchísimo. Les comento, tenemos dos webinars más con Alberto. No recuerdo las fechas exactas, pero si no me equivoco, el siguiente va a ser a finales de este mes o a principios de enero. Y les estaremos llegando toda esta información. Y pues nada, muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias Gracias. nuevamente a todos. Cuídense.